Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de energías renovables. En el vídeo de hoy vamos a hacer una introducción a los sistemas híbridos, en el cual un sistema híbrido no es más que emplear de forma conjunta dos o más energías renovables. Es decir, por ejemplo, si tú usas a la vez fotovoltaica con eólica, eso es un sistema híbrido. Fotovoltaica con eólica con mini hidráulica es otro sistema híbrido. Eólica con mini hidráulica es otro sistema híbrido. Es decir, mezclar varias fuentes renovables. Un sistema híbrido aislado es el abastecimiento de la demanda eléctrica con fuentes renovables, garantizando la estabilidad de la red eléctrica, teniendo centrales, motores, diésel disponible para entrar cuando no haya recursos eólicos. Cuando no haya recursos, ya sea el viento, agua o sol. Esto lo que quiere decir es, un sistema híbrido aislado lo que quiere garantizar es que haya electricidad, pero tú lo que vas a tener es, en caso de que no haya sol o no haya viento, tú lo que vas a tener es una central o mini hidráulica o una de motor diésel que lo que se va a encargar es de garantizar el suministro eléctrico. Es decir, siempre va a estar trabajando esta central mini hidroeléctrica o de motor diésel de tal forma que si desaparece el viento o el sol, siempre hay electricidad, pudiendo regular lo que está produciendo esa central de motor diésel o mini hidráulica. ¿Cuáles son los sistemas híbridos más comunes? Pues los más comunes, alguno ya lo mencioné antes, es por ejemplo la fotovoltaica, eólica y diésel, fotovoltaica, eólica más diésel más un conjunto de baterías, fotovoltaica, eólica y mini hidráulica. Vamos a hacer una primera introducción al concepto de control de tensión, es decir, la regulación de tensión que también regula la potencia reactiva. Es decir, si tú aumentas la tensión de un nudo, para aumentar la tensión de un nudo hay que inyectar potencia reactiva, mientras que si tú quieres disminuir la tensión de un nudo hay que absorber potencia reactiva. Es decir, si tú quieres aumentar la tensión de un nudo, tú lo que harás es conectar una batería de condensadores en ese nudo. Y si tú lo que quieres es disminuir la tensión, pues conectarás un conjunto de reactancias, es decir, un conjunto de bobinas en ese nudo. Vale, ¿qué elementos toman parte en este control de tensión? Pues los generadores. Los generadores síncronos pueden generar potencia activa y reactiva, es decir, los generadores síncronos pueden regular tanto la P como la Q. Los generadores asíncronos únicamente consumen reactiva, es decir, los motores asíncronos únicamente consumen reactiva, no son capaces de participar en su regulación. Luego tenemos unos elementos que permiten la compensación estática, como hemos mencionado antes, que son el conjunto de condensadores y de reactancias. Simplemente aquí tenemos que la Q generada por un conjunto de condensadores es la tensión al cuadrado entre XT, que es la reactancia del condensador, y que la reactiva consumida por un conjunto de baterías, tanto los condensadores como las bobinas están conectadas en triángulo, y en el caso de la potencia reactiva consumida por una reactancia es de XL por la reactancia por la tensión al cuadrado. También pueden participar los transformadores. Los transformadores pueden participar con regulación en carga, es decir, que pueden variar su relación de transformación sin interrumpir la carga de alimentación. Es decir, hay transformadores que en carga pueden variar su relación de transformación y hay otros que también lo pueden hacer, pero que es sin carga. Es decir, transformadores con regulación en carga y sin carga. Hemos visto el control de tensión, ahora vamos a ver el control de frecuencia. ¿Qué es el control de frecuencia? Pues una parte muy importante del sistema eléctrico es que cuando hay un aumento de potencia demandada, lo que cae es la frecuencia, pero si hay una disminución de la potencia demandada, lo que hay es un aumento de la velocidad y consecuentemente un aumento de frecuencia. ¿Por qué? Porque un generador síncrono da una potencia. Si tú le pides más potencia, te la puede dar, sí, pero a cambio de que de disminuir su velocidad, es decir, te da más potencia pero gira más despacio, y como todos sabemos, la velocidad de un generador síncrono está directamente relacionada con la frecuencia, por tanto, si cae la velocidad, cae también la frecuencia. Vale, entonces, si nosotros queremos garantizar que el sistema eléctrico no se caiga en ningún momento, lo que vamos a necesitar es una reserva de potencia. Es decir, si estamos trabajando con un sistema híbrido aislado, es decir, que simplemente tenemos fotovoltaica o eólica o mini hidráulica, si por algún casual no hay recurso, las casas tienen que seguir consumiendo electricidad. Por tanto, tiene que haber una central, ya sea mini hidráulica o de motor diésel, que esté ahí trabajando a mínima potencia, y en caso de que caiga el recurso fotovoltaico o eólico, esta central entra y da toda la potencia que esté siendo demandada para que no se caiga el sistema eléctrico. Por eso necesitamos reserva de potencia, yendo de más rápida a más lenta.
La reserva rodante lo que consiste es, hay un aumento de potencia y tú siempre tienes que garantizar el sistema eléctrico de potencia. Por tanto, la reserva rodante es, si tú, por ejemplo, simplemente necesitas de mini hidráulica 2 kilovatios en un determinado momento, pero la mini hidráulica que está en funcionamiento te puede dar 20 kilovatios, pues tú, en un determinado momento de aumento de potencia, tú puedes dar esos 20 kilovatios que se aumenta de potencia demandada para satisfacer la demanda de potencia. Por tanto, el sistema eléctrico sigue estando estable. Por eso es muy importante la reserva rodante. Luego tienes reserva rápida, es grupos que están parados que tú los puedes arrancar de forma rápida, es decir, de forma rápida es que en menos de 20 minutos esos grupos que están apagados pueden empezar a producir. Y luego tienes grupos lentos como pueden ser grandes centrales térmicas que tardan mucho tiempo en ponerse a producir porque tienes que calentar la caldera, tal. Son en funciones de horas o puede llegar incluso a tardar días. Por eso, la más importante es la rodante que nos permite garantizar la estabilidad del sistema. Entonces, si la generación es mayor que la demanda, es decir, si estamos generando más de lo que se necesita, tenemos un aumento de la frecuencia. Pero si estamos generando menos de lo que se demanda, hay una disminución de la frecuencia. Factores que afectan a la caída de tensión, pues la inercia de los generadores síncronos, el valor mínimo alcanzado y la reserva y el sistema de deslastre de carga. Empezamos comentando la inercia. La inercia lo que implica es, ante un aumento de potencia o disminución de potencia, cuanto más grande sea nuestro generador, es decir, tenga más inercia, mayor tiene que ser el incremento de potencia para que se frene igual de rápido que un generador que sea más pequeño con menos masa. Es un sistema puramente físico, es puramente físico esto. Vale, entonces, la inercia jugará un papel bastante importante. ¿Qué es también importante? Pues el valor mínimo que alcanza. Porque si hay una disminución muy rápida y te cae por debajo de los 48-47 hercios, el sistema se te puede ir al garete. Por eso es importante la inercia ante una perturbación. Y luego el sistema de reserva y deslastre de carga. Es decir, tú en un determinado momento hay un aumento de potencia demandada muy grande, tú lo que tienes que tener es un sistema de reserva, especialmente sistema de reserva rodante, y un sistema de deslastre de carga. Es decir, si en un momento se te pide mucha potencia, tú no eres capaz de suministrarla, tienes que tener o sistemas que puedan entrar o, en su defecto, deslastrar cargas. Es decir, que desconectar del sistema a ciertos municipios o lo que sea para que el sistema no se te caiga. Es mejor que dejar sin suministro durante 5 o 10 minutos, lo que sea, a un determinado barrio, que se te caiga el sistema eléctrico de todo un país. Entonces, vamos a ver la inercia, porque nosotros, por ejemplo, estamos trabajando a 50 Hz, en Europa habitualmente se trabaja a 50 Hz, entonces hay una perturbación, aumenta la potencia que demanda, imagínate que es hora pico, se ponen todas las lavadoras, todos los electrodomésticos, hay una disminución de la frecuencia, en este caso cae hasta 49, y aquí esta caída hasta 49 Hz es con una inercia de 2S. Mientras que si la inercia, en este caso para el mismo incremento de potencia, hubiese sido de 4, para esta misma incremento de potencia hubiese caído hasta los 48,5. O sea, hubiese caído mucho menos el sistema y no se hubiese ido al garete. Y lo que vemos es que al tener más inercia, se estabiliza, tarda un poco más en estabilizarse, pero la disminución o el valor mínimo alcanzado es menor. Por tanto, es importante tener un sistema con la mayor inercia, mientras el sistema sea económico, posible. Y lo que vemos es que de los 50 Hz que estamos trabajando hay una perturbación, cae y el sistema se recupera. ¿Se recupera hasta los 50? No, se recupera hasta 49,7 Hz. Luego, si tú regulas la potencia con el control primario, secundario y terciario, más bien con el terciario, secundario y terciario, tú eres capaz de, con la misma potencia que te demandan, recuperar los 50 Hz iniciales. Pero esto no entra en esta asignatura. Y con esto hemos terminado esta parte. Hasta luego.